Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Yo soy Javier Jiménez y esto es Entech. Hoy volvemos con los videos al canal después de unas pequeñas vacaciones, así que empezaremos hablando acerca de la ley de Ohms. Anteriormente en el canal hablamos o platicamos acerca de las resistencias. Si no has visto ese video, está en uno de los cursos de mecatrónica, puedes buscarlo por ahí en la lista de reproducción de cursos de mecatrónica. Y hoy vamos a hablar exactamente o primordialmente acerca de la divulgación detrás de la ley de Ohms. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm y es una ley básica de los circuitos eléctricos. Fue conocido principalmente por su investigación sobre la corriente eléctrica. Estudió la relación que existe entre la intensidad de corriente eléctrica, su fuerza automotriz y la resistencia. Hijo de un herrero, Ohms alternó entre trabajo y estudios, lo que demostró al último que se denominaba más o se influenciaba más por el carácter científico, lo que lo hizo dedicarse 100% a la ciencia en un futuro. Algo importante también de mencionar es que Ohm ya conocía las investigaciones de Fourier, algo que tenía que ver con la termodinámica y sobre cómo se traspasaba el calor de un material a otro, llegando a la conclusión de que en un material conductor existía una gradiente de temperatura y que el calor se pasaba de un material a otro. Ohm pensó que tal vez en la electricidad pasaba más o menos lo mismo y no estaba muy equivocado. La diferencia de potencial realmente jugaba el mismo papel que la diferencia de temperatura, solamente que en papeles distintos o en terminologías distintas. En sus experimentos utilizó una fuerza constante automotriz, un termopar. Este estaba constituido por cobre y bismuto soldados, una cuyas conexiones iban sumergidas en hielo y la otra en agua caliente. Para medir la magnitud de la corriente utilizó una aguja imantada, suspendida convenientemente. De este modo se pudo estudiar la magnitud de la variación de la intensidad de la corriente cuando se introducía un circuito de distintas resistencias. Basándose solamente en esos experimentos, concluyó que había mayor pérdida de fuerza automotriz cuando el conductor era más largo o cuando tenía una dimensión aún mayor. Pero ahora, o antes de seguir, ¿qué estipula la ley de Ohms o qué es la ley de Ohms realmente? Porque en la escuela nos enseñan las fórmulas de la ley de Ohms, lo que viene siendo la física y cómo funciona la electrónica o en la eléctrica. Pero realmente, ¿qué es y cómo funciona? ¿Cómo está constituida? Bueno, la ley de Ohms afirma que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. La ecuación matemática que se describe en esta relación es I igual a V sobre R, intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Usando los resultados de sus experimentos, Ohm fue capaz de definir la relación fundamental que existe entre tensión, corriente y resistencia, prácticamente lo que ahora se conoce como la ley de Ohm. Lo que ahora se conoce como la ley de Ohm apareció en su obra más famosa en 1827, lo que dio paso a su teoría completa sobre la electricidad. En enero de 1781, 50 años antes del trabajo de Ohm, Henry experimentó con botellas y tubos de vidrio de diferente diámetro y longitudes, llenando con una solución salina. Como no contaba con los instrumentos adecuados, medía la intensidad de corriente sometiéndose a ella. Sí, literalmente la medía con el dolor. Cavendish escribió que la velocidad, o sea la corriente, variaba directamente por el grado de electrificación, o sea la tensión. Miren, la ley de Ohm se puede utilizar para validar algunas cosas: los valores estáticos de los componentes, los niveles de corriente, los suministros de voltaje y las caídas de tensión. Si por ejemplo algún instrumento de medida detecta que una corriente está más elevada a lo que debería estar, se puede significar bastantes cosas en un circuito. Puede significar que la resistencia ha disminuido o el voltaje incrementado. Si por ejemplo los instrumentos de medición detectan que la corriente está más elevada a lo que debería estar, pueden ser o que la corriente ha aumentado o que la tensión ha disminuido. Ahora, los circuitos, como toda materia, están compuestos por átomos y los átomos están compuestos por partículas subatómicas, los protones, los neutrones y los electrones, siendo los protones con carga eléctrica positiva, los neutrones con carga eléctrica nula y los electrones con carga eléctrica negativa. Los átomos permanecen entrelazados entre sí por fuerzas de atracción entre el núcleo y los electrones de un átomo en su capa exterior. Cuando los átomos en un circuito son influenciados por la tensión, comienzan a reformarse y sus componentes ejercen un potencial de atracción conocida como una diferencia potencial. Los electrones libres mutuamente atraídos avanzan hacia los protones y crean un flujo de electrones, lo que conocemos como corriente. Cualquier material en el circuito que restringe este flujo se considera como resistencia. Así tenemos el núcleo de funcionamiento de la ley de Ohms. En el curso de mecatrónica que se imparte en el canal podrán ver en videos futuros lo que se implica en la práctica, o más bien cómo se desarrolla la ley de Ohms ya en un circuito eléctrico y cómo funciona. Lo veremos directamente en el papel, en simuladores de circuitos eléctricos y también directamente en la práctica en el protoboard. Si necesitas saber qué materiales necesitamos para las prácticas que vamos a hacer en el curso de mecatrónica o qué materiales ocupas para seguir el curso, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción en un link para que puedas ir a verlo y puedas empezar el curso desde cero. Y esto va a ser todo por el video de hoy. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video no olvides darle like, compartir. Si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.